Bueno, vamos a hacer un ejemplo de derivada direccional, ¿sí? Quería arrancar con una pequeña introducción, ¿sí? De qué es la derivada direccional, porque hasta el momento ustedes vieron derivadas parciales y bueno, la derivada direccional sería como una generalización de la derivada parcial, porque la derivada parcial, si recordamos, es la pendiente de la recta tangente a la curva que surge de la interacción de la superficie con un plano, ¿sí? Paralelo a X o paralelo a Y. Bien, ahora la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente a la curva que surge de interceptar la superficie con un plano en dirección de un vector U, ¿sí? Entonces yo espero que se entiendan más o menos mis dibujos, yo no soy muy buena dibujando, pero considero que me quedó bastante entendible, ¿sí? Acá tendríamos la superficie, ¿sí? Yo acá hice un vector U, que después nosotros lo hacemos versor, ¿sí? Y hacemos un plano que contiene a ese vector U, ¿sí? O mu. Bueno, acá tendríamos la curva, esta curva nace de la intercepción de ese plano con la superficie, ¿sí? Entonces yo después lo que hice es agarrar este plano y como que lo rebatí acá, ¿sí? Ese es el plano en dirección del versor o del vector. Bueno, es lo mismo, la dirección es la misma. Entonces tenemos la curva esta, que es la de la interacción, que se suele llamar curva C, ¿sí? De la intercepción, perdón. Y esa sería la recta tangente, que nosotros lo que obtenemos es la pendiente de la tangente. ¿Estamos hasta ahí? Bien. La formulita que vamos a usar es esta, ¿sí? Que es la derivada de la función en dirección del versor U. ¿Estamos? Eso se calcula como la derivada de la función en el punto por el versor mu, ¿sí? Bien, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, básico para un ejercicio de derivada direccional, es que tenemos que tener la función, tenemos que tener el punto y el vector, ¿tá? El punto y el vector, las dos cosas tenemos que tener, ¿estamos? Por ahí puede pasar en algún ejercicio que les diga de un punto hacia otro. Entonces, si les dice desde tal punto, ese es el punto que nosotros vamos a usar. Hacia otro tenemos los dos puntos para calcular primero el vector y luego el versor, ¿sí? Yo voy a hacer este ejercicio de la guía, que yo lo tengo como ejercicio 4, ¿sí? Bien, miren. Es una derivada, ¿sí? Es una función f de x y z, digamos que va de r a la 3 en r, y esta acá tenemos la función. Nos pide la derivada en dirección, o sea, la derivada de la función en el punto 1, 2, menos 1, evaluada en ese punto, pero la derivada en dirección de U, donde U, acá lo tenemos, es ese vector escrito de forma canónica, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer la derivada, algo muy importante a tener en cuenta. La derivada de esta función, que va de r a la 3 en r, es una derivada total, que en este caso es un gradiente, ¿sí? Se lo llama gradiente, es una matriz jacobiana que va a ser de orden 1 por 3 en este caso, ¿sí? Esa matriz jacobiana, que es un vector, es el vector gradiente de la función. Entonces lo vamos a calcular y se lo simboliza de la siguiente manera, así, ¿sí? Como una B con una rayita arriba. Bien, el vector gradiente en el punto. Bueno, primero vamos a hacer el gradiente. Entonces hacemos la derivada de toda la función respecto de x. ¿Cómo sería? 2xy menos z cubo, ¿sí? Respecto de y tenemos x cuadrado más 2yz, ¿sí? Y respecto de z tenemos menos 3xz cuadrado más y cuadrado, para que se me junta un poco todo ahí. Bien, bueno. Ahora lo tenemos que evaluar en el punto, ¿sí? Valoro en el punto en x0 para no perder tiempo. Yo les digo, ustedes lo reemplacen o me creen, que esto da 5 menos 3 y 1. Perfecto, ¿sí? Ay, perdón. Ahí vamos. 5 menos 3 y 1. Bien, tenemos el gradiente evaluado en el punto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Con este vector tenemos que obtener el versor de U, ¿sí? ¿Y cómo se obtenía el versor? Era el gradiente por 1 sobre el vector por 1 sobre el módulo del vector, ¿sí? ¿Se acuerdan que no poníamos directamente acá dividido porque la división entre vectores no estaba definida? Bueno, entonces primero vamos a sacar el módulo, ¿sí? ¿Cómo sacábamos el módulo del vector? Nos quedaría
Nos quedaría 9, la raíz cuadrada de los cuadrados. 9 más 16 más 25. Esto me da la raíz de 50. Que yo lo puedo factorizar, o hay algunas calculadoras que ya lo han factorizado, como 5 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, el versor nos quedaría el vector, que en este caso es 3 menos 4, 5, por 1 sobre 5 raíz de 2. ¿Sí? Entonces nos quedaría y acá podemos hacer directamente 1 raíz de 2. ¿Sí? Bien, tenemos el versor y tenemos el gradiente en el punto. Perfecto. Ya estamos en condiciones de armar la formulita y calcular la derivada direccional en dirección, ¿sí?, de U. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este momento? Nosotros vamos a tener un producto escalar entre dos vectores, ¿sí? Nos tiene que dar sí o sí un número real. Sí o sí, no hay otra. ¿Por qué? Porque es la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos? O sea que sí o sí tiene que dar un número real. Hagámoslo, miren. Acá, me perdí. Me quedaría la derivada en dirección de U. ¿Cómo quedaría? El gradiente de la función por el versor U. El gradiente es 5 menos 3, 1 por 3, 5 raíz de 2, menos 4, 5 raíz de 2, 1 raíz de 2. Bien, multiplicamos. Me va a quedar 3 raíz de 2 más 12 sobre 5 raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Bien, esto da 16 raíz de 2 sobre 5. Bien. Este resultado que obtuvimos acá es el que pedía el punto A del problema, que era la derivada en dirección del vector U. ¿Sí? Esa es la derivada direccional en dirección del vector U. Acá estamos, ¿sí? Es un número real, así tiene que dar. Lo pueden expresar así, lo pueden expresar con decimales, como ustedes quieran. ¿Estamos? Ahora, el punto B dice, hallar la derivada direccional máxima para calcular la derivada direccional máxima. Derivada direccional máxima. Acá tenemos que hacer, ¿sí?, un punto aparte, porque hay una pequeña demostración que yo me voy a basar en una, siempre es la que me parece más sencilla, pero hay varias y seguramente lo van a ver en el teórico, ¿sí? La derivada direccional máxima, por definición, es la derivada en dirección del gradiente. ¿Estamos? En dirección del gradiente. Después le va a explicar Graciela seguramente que nosotros la derivada direccional es como si nos paráramos en una montaña, como será acá, ¿sí?, en este punto, y tenemos muchas direcciones en cuáles bajar. La dirección de máximo crecimiento va a ser la que crezca de una manera, la más empinada, digamos. La más empinada siempre es en dirección del gradiente. Y eso se basa en una simple demostración, ¿sí? Si yo hago la derivada de la función en dirección del gradiente, ¿sí?, o ponemos así, del versor gradiente, ¿sí?, ¿cómo sería? ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer la derivada de la función por el versor gradiente, ¿sí? Perfecto, el versor gradiente. ¿Cómo expresamos el versor gradiente? Tenemos la derivada de la función por el versor gradiente, lo podemos expresar como, perdón, acá sería f de x sobre el módulo del versor gradiente. ¿Vamos? ¿Qué pasa acá? Estos dos son vectores. Yo tengo un producto escalar entre estos dos vectores. Y entonces yo los puedo expresar así. ¿Por qué los puedo expresar así? Entonces acá puedo simplificar, tiqui tiqui, me queda el módulo de f de x. Entonces, sería que la derivada direccional máxima es el módulo del gradiente, siempre. La derivada direccional máxima es el módulo del gradiente. La derivada direccional mínima es menos el módulo del gradiente, ¿sí? Menos el módulo del gradiente. ¿Y esto por qué es, chicos? Porque acá yo esto al multiplicar, ¿sí?,
¿Se acuerdan ustedes de álgebra cómo era la multiplicación de dos vectores? ¿Sí? Si yo hago b por b es igual al módulo de b por el módulo de b por el coseno del ángulo comprendido. ¿Estamos? En este caso, como el vector es el mismo, es coseno de 0 y esto es 1. Por eso yo puedo expresar como b al cuadrado. ¿Sí? Por eso se me cancelan y me queda de esta manera. A tener en cuenta, esta es la derivada direccional máxima, esta es la derivada direccional mínima. Pero la dirección de máximo crecimiento y la dirección de mínimo crecimiento, ustedes fíjense, chicos, esto es importantísimo. Porque si yo hablo de dirección, lo que estoy hablando sí o sí es de un vector o de un versor, ¿sí? ¿Qué me da dirección a mí? Un vector, ¿estamos? O un versor en todo caso. Pero si yo hablo de derivada direccional máxima o derivada direccional mínima, hablo sí o sí de un número real. Por favor, que no haya confusión ahí porque eso es clave en el tema, ¿sí? Entonces, la dirección de máximo crecimiento es el gradiente valuado en el punto. ¿Estamos? Es la dirección del gradiente. Y la dirección de mínimo crecimiento es la misma, pero cambia de signo, ¿sí? Entonces, estas dos cosas son las cosas básicas a diferenciar en el tema. Derivada de máximo crecimiento va a ser el módulo del gradiente, módulo, un número. Y la dirección de máximo crecimiento es la dirección del gradiente evaluado en el punto. Lo que quedaría por hacer ahora es calcularlo para este ejercicio, ¿sí? A ver, hagámoslo acá. Bien, habíamos quedado que el gradiente era, el gradiente en el punto era 5 menos 3, 1. ¿Sí? Bien, entonces, si yo a esto le saco el módulo, me quedaría la raíz de 25 más 9 más 1, ¿sí? Raíz de 35. Esta es la derivada direccional máxima. Si yo la hago menos raíz de 35, es la derivada direccional mínima. ¿Sí? Se me fue el tiempo del videito. Y esta es la dirección de máximo crecimiento. ¿Estamos? ¿Quedó completísimo? Cualquier preguntita nos vemos en el foro porque ya me extendí demasiado. Espero que me hayan entendido.